En este segundo bloque de A Ciencia Cierta seguiremos con el doctor Julio Cuquier, pediatra especialista en adolescentes, director de ADOS, y la doctora Inés Morén, charlando sobre algunas problemáticas o situaciones o escenarios del adolescente y cómo podemos nosotros ayudarlos en esta etapa que es muy importante en la vida de una persona. Inés, hay un tema que a mí me impactó mucho, que es un artículo sobre los beneficios del desayuno para combatir la obesidad y la diabetes en jóvenes. Es muy interesante, doctor, porque la obesidad va a ser considerada en el 2020 una epidemia no transmisible de la cantidad de personas obesas, y el adolescente no está exento de eso. Básicamente por la conducta que tiene el adolescente, que suele despertarse muy tarde durante el día, 3 o 4 de la tarde, no come y después come de noche cuando hace muy pocas actividades, con lo cual el consumo calórico nocturno después de las 6 de la tarde se acumula y se transforma en tejido adiposo, o sea, en grasa, y aumenta de peso. Por eso es tan importante, no solo en adolescentes, sino en todos los adultos y en los niños, el desayuno por la mañana, en el horario que hay más una hormona que se llama cortisol, que es la que genera más combustión de lo que comemos, por decirlo así. El desayuno es vital, incluso para el niño que va a la escuela, para el adolescente que va al colegio. Un mimo de su papá o de su mamá puede ser dejar la taza preparada la noche anterior con algunas tostadas o vainillas o alguna cosa que para el adolescente sea sencillo prepararse su desayuno, y puede iniciar su jornada escolar con las reservas calóricas sujetas a algo importante, que es el gasto de la hormona cortisol. Solamente esa pauta hace que la alimentación durante el día sea más ordenada y evita la obesidad. Muy interesante lo que tú dices, y en este artículo y muchos artículos estimulan mucho a que tratemos de acostumbrarnos nosotros y el adolescente a tener un desayuno. Julio. Yo creo que es clave un poco lo que dice ella, porque antes uno suponía cosas, pero ahora con el dosaje de cortisol, de melatonina y todo esto, está demostrado que los momentos de mayor actividad, de mayor uso calórico, son en el curso desde la mañana en adelante, con lo cual la ingesta de un aporte energético que se calcula en un 35% lo que se gasta en las primeras horas, es necesario que los tenga, porque esto si no genera más adelante los depósitos de grasa, y tiene una base biológica, no es solamente emocional esto, realmente está demostrado, con lo cual si uno le pregunta por qué no desayunan los adolescentes, que es una pregunta clave, la mayoría dice porque no tiene hambre. Lo segundo es porque están muy apurados y no tienen tiempo porque tienen que ir para la escuela. Otros se olvidan, otros no saben qué desayunar. Entonces uno tiene que armarle esto de alguna manera, porque la creación del hábito del desayuno no se forma de un día para el otro. Y además saber, por ejemplo, que hay el desayuno son las primeras 2 horas, desde que se despierta hasta 2 horas después. Eso se considera desayuno, la ingesta de alimentos. Y de que se comprobó que si uno hace eso, en el curso del día, la ingesta de otros alimentos son mucho más saludables, la ingesta de snacks y cosas hidrocarbonadas con grasas es mucho menor. Se da espontáneamente esto, porque se ha calmado, en el primer momento del día, se ha calmado las necesidades calóricas del adolescente. ¿Cuáles son los elementos fundamentales en un desayuno? Puede ser para hacerlo rápido. Una bebida que tenga alguna porción de leche descremada, pueden ser 2 tostadas de pan lactal o de pan común tostado, queso dietético, mermelada dietética, queso común, mermelada común, y puede ser alguna fruta. Ese es un buen inicio del desayuno. No sé qué opina Julio para los adolescentes. Sí, es eso, es exactamente eso, fruta, leche, cereales, ese tipo de cosas que se pueden comer rápido y tomar rápido, digamos, y que generan, digamos, un depósito inicial para poder usar durante el día. Mis queridos amigos, entonces les pedimos, por favor, que tratemos de crear este hábito para que todos desayunemos, pero fundamentalmente lo haga el adolescente. Tú dijiste algo que a mí siempre me impactó y me pareció importante, que es orientar al adolescente, sobre todo por lo de la autoestima, por las inclinaciones que tiene, porque es una etapa fundamental para que el chico crezca y encuentre algunas situaciones que lo estimulen y lo hagan sentir bien. ¿Qué nos podés decir al respecto?
No, yo creo que cambió mucho el espectro de edad de los adolescentes, que antes se consideraba un periodo de transición entre los 14 y 18 años, con lo cual no se le daba mucho trascendencia, era como pasar de la niñez a la adolescencia como un caminito de pasaje. Y no es así, si uno piensa en el espectro de edad de 11 a 25, ahí es donde se forma la personalidad del adulto. Si no hay autoestima que surge de que los demás lo escuchen, le contesten. En general, el adolescente está bastante subestimado. Él genera cierta cosa reaccional en el adulto, pero uno tiene que entender este periodo y tratar de estimularlo escuchándolo. El solo hecho de escuchar, por eso nosotros tenemos un cartel que dice, somos especialistas en escucharlos, porque la clave de esto es que cuando uno los escucha lo está estimando, está respetando su opinión. En cambio, si uno empieza a desmerecerlo, se ríe de los comentarios o se ríe de lo que le pasa, los chicos no hablan más y empiezan a sentirse mal. Y entonces esto se refleja entre sus pares, con lo cual también sus pares empiezan a desestimarlo. Y esto genera una situación muy severa. A mí hay algo que siempre me pareció importante. Yo siempre digo que habitualmente, desde que yo soy chico, hay un 20% que les va muy bien, un 30% que están por ahí y después hay otros que no les va bien. Pero fundamentalmente es la orientación. Todos recordamos nuestros mentores, algún maestro, algún profesor que nos ayudó a orientarnos a crecer. Y lo que es fundamental es saber que todos tenemos fortalezas. Y si esas fortalezas uno las descubre, las estimula y las desarrolla, el chico puede ser un exitoso. Y si se organiza, aunque algunas veces se frustre porque empezó una carrera o empezó algún estudio que después lo dejó, no hay ninguna desastre, no hay ninguna situación triste, sino que es una realidad de ir buscando los caminos para encontrar lo que uno le da más satisfacción, desarrolla más sus fortalezas y lo transforma en un chico exitoso. Por eso hay que descubrirlo. Nosotros en ADOS organizamos el año pasado una vez por mes, que vino gente conocida, que fue exitosa en su profesión y que están muy satisfechos, y realmente el relato es ese, la búsqueda de cuál era realmente su interés, y eso aumenta su autoestima terriblemente, porque si hace algo que no le gusta, siente que no lo hace bien, los demás se dan cuenta que no lo hace bien, con lo cual empiezan como a subestimarlo. En cambio, si hace lo que le gusta, por eso no importa cambiar. Nosotros hubo gente que cambió 4 veces de carrera o de orientación y finalmente encontró lo que quería. Eso es muy importante. Como el tema es muy amplio y no tenemos mucho tiempo, algunas reflexiones de ustedes sobre las adicciones. Yo lo que estudié es que los chicos que son más seguros toman menos o tienen menos adicciones que los chicos que son inseguros, y en ese sentido hay que trabajarlos. Cuando uno ve un chico inseguro, hay estudios experimentales que se hicieron con monos también, de que vieron que los monos que se sentían más inseguros eran los que tomaban más, los que eran más seguros tomaban menos. ¿Qué nos podés decir al respecto? Yo creo que es absolutamente así. Yo creo que la adicción viene a cubrir una necesidad, una falta, digamos. En cambio, cuando los chicos están respetados, escuchados, cuidados, es mucho menos probable que entre, digamos, y estar muy atento a lo que está pasando, porque acá hay como una especie de que los adolescentes, como crecieron y son independientes, uno los deja solos, y en realidad ellos no quieren quedarse solos. Por ahí protestan cuando uno los acompaña, pero seguramente si los acompaña, los escucha, los respeta, mejora su autoestima, seguramente van a consumir menos. El consumo no es una cuestión externa a las cosas que le pasan en la familia, en la escuela y en todos lados. Entonces, si realmente uno puede... Es la mirada constructiva, que es lo que decía usted, doctor, digamos, el sostener la autoestima de ese joven, el dejarlo solo en el cuarto y golpear la puerta para entrar no quiere decir dejarlo solo en la casa y en la vida, ¿no? Es darle su espacio, su precinto con la contención y el amor de los padres y del mentor. Un maestro puede dar una mirada constructiva y crear de cualquier profesión o oficio alguien exitoso, ¿no? Sí, yo creo que todo esto es muy importante y siempre es muy lindo que el adolescente, con la relación en general con el especialista, siempre encuentre algunos mentores que lo ayuden. Para terminar, yo quería
destacar las vacunas del adolescente. La de HPV es fundamental, son 3 dosis, se dan en general en las niñas, pero también ahora se ha empezado en los varones, y realmente es una de las vacunas, junto con la de hepatitis B, que previene un cáncer potencial que uno puede tener. Después están las vacunas de refuerzo habituales, la triple viral, la triple bacteriana contra pertussis, tos convulsa, difteria, y lo que es importante es que con su pediatra o con su especialista vea su carnet de vacunas para tenerlos al día. Julio, te agradezco un montón que nos hayas acompañado y hayas brindado este espacio de la atención integral del adolescente. Inés, como siempre, tus reflexiones, y les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado, y acuérdense que la atención integral del adolescente es muy importante. Muchas gracias.